Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Alabaremos el nombre del Señor con el himno "De su trono mi Jesús a morir aquí bajó". Se encuentra en la página 140. Página 140. De su trono mi Jesús a morir aquí bajó, y clavado en la cruz mis pecados él expió. Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama, la Biblia dice así. Bien me ama el Señor, que sufrió por mi maldad. Te bendigo, Salvador, reconozco tu bondad. Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama, la Biblia dice así. Guarda fiel mi corazón, padeciste tú por mí, y con tierna devoción debo yo vivir por ti. Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama, la Biblia dice así. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos permite, Señor, de poder doblar nuestras rodillas delante de tu presencia. Amén. Invocamos tu nombre, Señor, en esta hora, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Maestro. Sí, Señor. Hemos iniciado, Señor, esta escuela en tu nombre, para que tú vengas a ser el Maestro perfecto, que nos enseñe, Señor, tus preceptos. Amén. Que están contenidos, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, que ella siempre viene a nuestra vida en el momento oportuno. Te presentamos todos los alumnos, Señor, de nuestra escuela bíblica, desde el mayor hasta el menor, Señor, desde el más simple hasta el más sabio. Tú puedas estar, Señor, escuchando nuestras peticiones. Amén. Y saciando la necesidad de nuestro corazón que solo tú conoces. Sí, Señor. Te pedimos tu gracia, Señor, y rogamos tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria a gloria a Dios, Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor la tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Iniciamos con la ayuda del Señor este nuevo capítulo que tiene por título Defensa de Pablo ante Félix. Acaba de llegar Pablo, ¿no es cierto?, a Cesarea, después que Claudio Lisias lo envió, ¿no es cierto?, hasta aquel lugar con el resguardo de muchos soldados, coraceros, jinetes, ¿no es cierto?, resguardándolo de los judíos que querían matarlo. Recordemos que habían hecho una promesa a ellos de no comer ni beber nada hasta haberle dado muerte a Pablo. Fue ahí donde entonces el tribuno toma a estos jinetes, soldados, y lo manda a Cesarea. Entonces acá estamos frente, Cesarea está Félix, el gobernador, ¿no es cierto?, de toda la provincia de Judea y de Samaria. Entonces tiene por título Defensa de Pablo ante Félix. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9, aunque nuestra lección con la ayuda del Señor estará centrada entre los versículos 1 al 4. Daremos lectura hasta el versículo 9 para tener una idea del contexto de la palabra del Señor. Lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo,
y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. todos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, tu palabra ya está en nuestro medio. Tu palabra siempre nos habla, Señor, y te pedimos que en esta hora tú puedas hacernos olvidar de todo lo material, Señor, de todo aquello que nos aferra a esta tierra. Amén. Para poder entrar, Señor, en tu palabra que es espíritu, tu palabra que es verdad. Amén. Tu palabra, Señor, que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, solo tú conoces la necesidad con la cual en esta hora llegamos buscando tu rostro. Que tu palabra nos hable a lo profundo de nuestro corazón. Amén. Y podamos aprender de ella un poco más, así como también te pedimos que nuestra fe sea aumentada por el poder de tu palabra. Te presentamos nuestra escuela bíblica, Señor, y también nuestra escuela bíblica de niños. Amén. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Sí, Señor. Guíanos, Señor, a cada momento e instante. Te lo pedimos y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias damos al Señor por poder continuar, ¿no es cierto?, este relato que hace Lucas, ¿no es cierto?, el escritor, el médico que acompañó a Pablo en todo este proceso que estamos viendo. Y nos vemos ahora enfrentados a este nuevo enfrentamiento que tiene Pablo, ¿no es cierto? Tiene que una vez más estar en defensa de sus acusadores, algo muy similar a lo que vivió nuestro Señor Jesús, guardando obviamente todas las diferencias y proporciones. Pero venimos viendo que viene siendo acusado. Y por el relato bíblico de esta vez podemos ver que hay engaños y mentiras en medio del relato que él expone. Entonces, ¿cómo se usa, ¿no es cierto? ¿Cómo se busca acusar a Pablo con falso testimonio? Hay ciertas cosas que no son verdad, que no son realidad y las presenta como tal. Este es un momento bastante importante en la situación de Pablo, porque si nosotros tomamos en cuenta que va el sumo sacerdote Ananías, además el grupo de ancianos, y además ellos llevan un abogado, ¿no es cierto?, que se llama Tértulo. Es un abogado muy conocido en todo el imperio de Roma, precisamente para exponer de una manera más categórica esta acusación contra el apóstol. De ahí que entonces este Tértulo comienza hablando de una manera distinta a la que siempre habíamos oído hasta ahora. Él, ¿no es cierto?, por ser un abogado que conoce los idiomas, la forma de cómo referirse, de cómo llegar, ¿no es cierto?, en este caso, al gran
gobernador, usa palabras distintas, que es lo que el Señor en esta lección nos va a tener ocupados. Amén. Pablo, en la exposición que escuchamos ahora, ¿no es cierto? Vamos a entrar después en detalle de la lección, pero Pablo tiene básicamente 3 cargos que se le acusan en lo que hemos leído. En primer lugar, Pablo era un provocador de problemas, ¿no es cierto? En los versículos que hemos leído, en el 5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Es decir, es acusado de que es un provocador de problemas. Donde él va, provoca problemas a todo el mundo, conocido, ¿no es cierto? El segundo cargo que se le imputa es que Pablo era cabecilla de la secta de los nazarenos. Eso lo relacionaba con movimientos mesiánicos y los romanos sabían los excesos que podían provocar y la histeria colectiva que podía inspirar los falsos mesías, cosa que no se podía saldar sin derramamiento de sangre. Si hay algo que al Imperio Romano le interesaba era el no alboroto, Entonces, el hecho de ser como dice acá en el punto 1, ¿no es cierto? Pablo era un provocador de problemas y un indeseable. Lo definiría como un terrorista que siempre estaba inflamando al populacho para que se rebelara. Tértulo sabía muy bien que lo único que no consentía la tolerante Roma eran los disturbios civiles, porque cualquier chispa podía prender una conflagración. Entonces, la manera de cómo Tértulo se aproxima frente al gobernador es haciendo estos 3 cargos. Uno, que es, ¿no es cierto?, un provocador de problemas. En segundo lugar, que era un cabecilla, ¿no es cierto?, de la secta de los nazareos. Y en tercer lugar, que Pablo quería profanar el templo. Los sacerdotes eran saduceos, el partido colaboracionista. Profanar el templo era violar los derechos y las leyes de los sacerdotes, y los romanos, esperaba Tértulo, se pondría de parte del partido prorromano. La acusación era de lo más peligrosa, una de las medias verbales y de hechos tergiversados. Entonces, como abogado él, ¿no es cierto?, viene y expone de esta manera. Pero los acontecimientos que hemos visto hasta ahora, a través de la palabra del Señor, por los estudiosos y los escritos, nos dan cuenta de que no fue tan así. Es decir, es una trama que se hace. Es una trama que él hace para acusarlo con básicamente estos 3 cargos que se le imputan al apóstol. Hoy nos vamos a centrar, con la ayuda del Señor, en los 4 primeros versículos, donde vamos a entrar en un tema que es un pecado del cual muchas veces o no siempre se habla, que es la adulación. Amén. La adulación es un verbo. Yo adulo, tú adulas, él adula o él me adula, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a ver por la palabra del Señor cómo ni Jesús, ni los apóstoles, ni la Biblia, ni los salmos, ni los proverbios, en ninguna parte se tolera la adulación. Tenemos 2 caminos, uno que es la motivación y otro que es la adulación. La motivación es reconocer el verdadero reconocimiento, valga la redundancia, a lo que tú estás haciendo. El verdadero reconocimiento a lo que tú estás haciendo para que sigas, para que tú continúes, para que tú seas mejor, como Pablo le habla a Timoteo. Tú, joven, esfuérzate en la gracia, lo está motivando. La adulación, la gran diferencia que tiene, y por eso es un pecado, la adulación conlleva un engaño. Porque en el fondo la adulación lo que quiere es que yo tenga un beneficio propio de ello. Vamos a buscar acá, yo lo tenía más o menos listo, pero
Vamos a buscar acá, no nos demoramos nada. Una definición dice: tributar pródigamente a una persona elogios inmerecidos o merecidos, dar a uno con palabras o acciones motivo de satisfacción o engreimiento. ¿Para qué? Para obtener algo en beneficio propio. Y ahí es donde está el engaño. Amén. Ahí es donde está la diferencia con la motivación. Mientras, ¿no es cierto?, la palabra del Señor nos habla en un versículo donde nos dice que con mis labios me alaban, pero con su boca me lisonjean. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras la motivación, la alabanza proviene del corazón, la lisonja o el adular proviene de la boca, porque hay una segunda intención que está escondida en la cual yo quiero sacar provecho. Entonces, vemos cómo el planteamiento de Tértulo va lleno de esta adulación para querer ganarse el favor del gobernador. En segundo lugar, la diferencia que hay entre uno y otro, la motivación, la alabanza, es altruista. Es para que el otro realmente sea mejor en lo que está haciendo. Realmente él pueda mejorar. Este otro es simplemente un engaño, porque lo que quiere hacer es un beneficio propio. Entonces es egoísta. Mientras el otro es verdadero, este otro es egoísta. Entonces tenemos la mentira y la verdad. Vamos viendo, ¿no es cierto?, la diferencia entre una y otra. Una tercera diferencia que podemos observar entre el motivar, ¿no es cierto?, y el adular es este egocentrismo, ¿no es cierto?, que conlleva esta mentira, esta falsedad para tratar de obtener algo en beneficio propio. Tértulo comienza exactamente adulando al gobernador para ganarse inmediatamente su favor. Hay un comentarista que dice: sin duda Félix ya estaba pensando en su interior, ¿qué es lo que quieren estos judíos que me vienen a adular de esta manera? Porque cuando se adula, ¿no es cierto?, inmediatamente hay se siente el engaño, se siente que hay un propósito mayor, hay un segundo propósito, que no es la verdad, no es la honestidad, no es el motivar o el alabar algo o alguien. Qué lindo quedó tu cuadro, ¿me lo regalas? Hay una segunda intención. Ahora, qué lindo está, qué lindo pintaste, que me alegro. Podrías hacer uno que ahora tenga estos otros ingredientes para que tú lo puedas ofrecer en este otro lugar. Una motivación de algo para otra cosa. El otro tiene la intención de un beneficio propio. Y vamos a ver por la palabra del Señor que en ningún lugar de la Biblia, inclusive muchas veces intentaron frente al maestro adularlo. Maestro, qué buenas enseñanzas tú tienes, qué buenas tú enseñas el camino de la verdad con tanta propiedad. ¿Qué les dijo Jesús? Hipócritas, hipócritas. No es verdad lo que me están diciendo, aunque lo que están diciendo es verdad, no me lo están diciendo con esa intención. Ellos tenían otra intención detrás de esto. ¿Qué crees tú, maestro? ¿Es bueno darle al César lo que le pertenece o no? Ahí estaba. Entonces, primero la adulación a Jesús y después entonces la pregunta que ellos realmente querían hacer. Adular para obtener algo a beneficio. ¿Qué? Encontrar algo con que acusar a Jesús. Es lo mismo que hace en este caso este abogado Tértulo, ¿no es cierto?, que nos enseña la palabra del Señor. Dice acá el versículo 1: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Era una trama muy buena, era una acusación muy contundente. Estaba el sumo sacerdote, estaban los ancianos y había un orador.
este abogado que sabía perfectamente cómo dirigirse, ¿no es cierto?, en este caso a Félix. La presencia de los tres, Ananías, los ancianos y el buen abogado, en la corte de Félix nos recuerda qué tan serio era el liderazgo judío para conseguir una condena contra Pablo. Es decir, ellos colocaron todo lo que tenían para tener una buena, ¿no es cierto?, condena contra el apóstol. Ahora, en los versículos 2 al 4 de nuestra lección, dice la palabra del Señor: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Ahora ya viene la lisonja, ya viene la adulación, ¿no es cierto?, para el gobernador. Tú que provocas la paz, ¿no es cierto?, en nuestras tierras. Dice acá, la forma de llegar a Félix, y es necesario que recordemos el origen del gobernador. Antonio Félix comenzó su vida como esclavo, como vimos en parte de eso en la lección del domingo pasado. Él comenzó su vida como esclavo, que al ser hermano, ¿no es cierto?, de Palas, hermano de Palas, y Palas era un íntimo del emperador, ¿no es cierto?, de la época, consiguió liberarlo. Entonces dice acá, Antonio Félix comenzó su vida como esclavo. Su hermano Palas era amigo del emperador Claudio. A través de dicha influencia, su estatus aumentó, primero como niño, obteniendo la libertad, y después, a través de intriga, él fue el primer ex esclavo que se convirtió en gobernador de una provincia romana. Entonces, oh excelentísimo Félix. ¿Quién es Félix? Una persona que está en un lugar, pero no por mérito propio, sino que por influencias. Y como tal, como se dice de este gobernador, él, si bien hizo como si fuera un rey, o sea, hizo a destajo en su reino, siempre tuvo una mentalidad de esclavo. Nunca pudo superar esa posición de él. Aquí lo dice, pero su mentalidad de esclavo se quedó con él. Tácito, el historiador romano, describió a Félix como un maestro de la crueldad y la lujuria que ejerció poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Esto se encuentra en los libros de historia 5 y 9, citadas por Longener. Entonces, estos estudiosos, no sé, van atrás de los libros paralelos, de los escritos, y van armando, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos ahora un completo panorama de lo que acontecía. Amén. La ilustración dada por Tácito acerca de la vida pública y privada de Félix no es muy bonita. Entonces, cuando Tértulo le dice, oh, excelentísimo Félix, lo está adulando. No es verdad. Los escritos de la época dicen otra cosa. Dice, operando dentro de las influencias de su infame hermano, Palas, favorito del emperador Claudio, él se entregó al libertinaje y los excesos, pensando que él podía hacer cualquier acto de maldad y quedar impune. Esto se encuentra en los Anales de Tácito 1254. Entonces podemos ver que los escritos paralelos, ¿no es cierto?, que describen la historia de la época, no se refieren necesariamente a un "oh excelentísimo Félix", palabras aduladoras de Tértulo, el abogado. Amén. En otro lugar, siguiendo con la lectura bíblica, dice acá, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Lo contrario que dicen los escritos. Así es. Palabras aduladoras, mentirosas.
lisonjeras para obtener algo a beneficio, que la peor condena para el apóstol. En realidad, dice acá, estas eran mentiras presentadas como adulación. Félix no trajo paz o prosperidad a sus gobernados. No, en realidad él, Félix, había aplacado muchas rebeliones con una brutalidad tan bárbara que se ganó el horror y no el agradecimiento de la población judía. En particular, él ordenó una masacre de miles de judíos en Cesarea, además de muchas casas judías saqueadas por soldados romanos. Como debido a ti gozamos de gran paz, le decía Tértulo. Sin embargo, la historia dice otra cosa. La adulación es un pecado frecuentemente descuidado, un pecado del cual la Biblia habla más a menudo de lo que uno piensa. Romanos 16, 18. Romanos 16, 18. En nombre del Señor. Amén. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Lisonja, adular. Ya vimos el verbo, ¿no es cierto? Alabar a alguien de la boca, no del corazón, para obtener algo a cambio. En Judas, versículo 16, dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces podemos ver cómo la adulación, ¿no es cierto?, tiene esta contraparte, y ya vamos viendo por la palabra del Señor cómo estas cosas no son aceptadas ni permitidas en el pueblo del Señor. No debemos actuar de esta manera. En 4 diferentes ocasiones el libro de Proverbios conecta la adulación con el pecado de inmoralidad sexual. Es decir, muchos han sido seducidos a la inmoralidad a través de una simple adulación. Muchos han caído en otros pecados, como el hecho del libro de Proverbios, que lo muestra en 4 ocasiones, que se cae a la inmoralidad sexual por una adulación. Hay un propósito. Hay un propósito, un segundo propósito. Proverbios 20, 19 dice: el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Es decir, esto significa que no debemos convertir a los aduladores en nuestros amigos cercanos. Amén. Normalmente se nos dice que no debemos considerar las críticas. No debemos considerar las críticas. Pero poco se habla de los aduladores, de aquellos que realmente vienen con palabras bonitas. Vamos a ver por la palabra del Señor cómo esto solamente trae destrucción. Esto Amén. solamente es un engaño, es una mentira, porque a fin de cuentas no es verdad lo que estoy diciendo. Estoy diciendo algo para ganar otra cosa a cambio. Acá hay un comentario que dice: pienso que incluso Félix era lo suficientemente astuto para haber escuchado de forma desinteresada. Él debió haber pensado: ¿qué es lo que buscan estos líderes judíos que vienen desde Cesarea y me adulan de esta manera? Es decir, oh excelentísimo Félix, tú que traes paz. Solamente mentiras, con el propósito de obtener, ¿no es cierto?, otra cosa a cambio, la condena contra el apóstol. Entonces, hoy día la lección, la palabra del Señor se centra en este verbo y que es un pecado, adular. No aceptemos adulación, pero tampoco adulemos. Amén. No es de un cristiano. El Señor hoy nos enseña por sus preceptos muy claros
como ya hemos leído y continuaremos viendo con la ayuda del Señor en nuestra lección del día de hoy. En el punto 1 dice: Tértulo adula a Félix, del capítulo 24 que hemos leído en el versículo 1 al 4. Punto A: Dios está en contra de la adulación. Job capítulo 32, versículo 21 y 22. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Amén. Amén. De otra manera, mi hacedor me consumiría. Es decir, Job tenía el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Amén. El Espíritu Santo de Dios, cuando habita en nuestros corazones, Él siempre nos da la campanada de alerta que llamamos nosotros. Sabemos que si damos un paso más, estamos yendo en contra de algo que no sabemos qué es, pero sí sabemos que no podemos sobrepasarlo. Amén. Eso es la presencia del Espíritu Santo, quien grabó en nuestra alma y en nuestro corazón sus leyes, y las grabaré en vuestros corazones. Y no será necesario enseñarle el Padre al Hijo, porque ya está grabada en los corazones. ¿Qué dice? ¿Qué dice este hombre de Dios? No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. Amén. No sé hablar lisonjas. Es el vocabulario nuestro como cristianos. No sé adular, no lo sé hacer. ¿Por qué? Dice Job: de otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Entonces Dios no acepta, Dios no le gusta esta acción y esta actitud, para que nosotros tengamos cuidado y vayamos aprendiendo estos preceptos. Amén. Ni los profetas, ni los patriarcas, ni Jesús, ni los apóstoles. La adulación no es con la vida de un cristiano. Salmo 12:3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Amén. Amén. Jehová destruirá. El salmista tenía en su corazón el Espíritu Santo de Dios. Amén. No fue necesario que se le enseñara. Jehová destruirá los labios lisonjeros. No me vengas con adulaciones. Otra cosa es motivar. Motivar es cuando viene de lo profundo de mi corazón, para que mi hermano aprenda, para que mi hermano sea más, conozca mejor al Señor, para que ese alumno sepa más de la materia, para que ese artesano perfeccione su arte. Es una motivación. Ahora, si quiero obtener algo, si quiero obtener posiciones, a veces las adulaciones para obtener posiciones, ¿no es cierto? Un líder que no recibe críticas, que no se habla verdad, está en un tremendo engaño, porque siempre va a escuchar que todo lo que hace está bien. Sus aduladores, adulando. Eso se ve mucho en estos tiempos, pero no en la casa del Señor. El Señor nos enseña que no debemos ser así. Amén. Entramos al libro de Proverbios, y aquí tenemos varias referencias con la ayuda del Señor. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Amén. Amén. Es decir, el adulador anda cerca del chismoso, ¿no es cierto? El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua, con el chismoso, con el adulador. No nos entrometamos. Amén. 26-28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Amén. Mire la palabra del Señor. La lengua falsa, hablar falsedades, atormenta al que ha lastimado. Eso quiere decir que nosotros con nuestra lengua, con nuestras palabras, podemos lastimar a alguien. Amén. Ahora, ¿qué pasa
cuando la lengua es falsa, cuando lo que yo estoy diciendo es falso, hago daño al otro. Entonces, si yo me acuerdo del mandamiento que dejó nuestro Señor Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Acá estamos viendo lo contrario, le estoy haciendo daño a mi prójimo, le estoy haciendo daño a mi hermano. Por lo tanto, no debemos estar cerca. Y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Cómo hace resbalar? En buen chileno me creo el cuento. Así es. Me creo el cuento. Es tanta la adoración que recibo, son tantos los halagos que recibo, parece que esto es verdad. Y me creo el cuento. Y ahí es donde está la mentira. Ahí es donde está el engaño, porque ese otro está queriendo algo por su bien, por su propio bien. No es honesto, no es verdadero, como nos enseña la palabra del Señor. No es de buen pensamiento, no es honesto, de buen parecer. En esto pensad, nos enseña la palabra del Señor. Esto es lo contrario. Por eso es un pecado del cual debemos alejarnos y estar atentos. Amén. 28-23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Amén. Amén. El que reprende al hombre hallará después. ¿Cómo le agradezco a mi pastor este consejo? En el momento no lo entendí. En el momento fue tan duro. La verdad. No creo en lo que me dijo. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Amén. El que reprende, el que enseña. Por eso con nuestros hijos hay que enseñarlos con la ayuda del Señor. Amén. Esto no se hace, no se roba, no se saca lo que no te pertenece. Anda a devolverlo. Y uno colorado como tomate. Perdóneme, tomé esto que no es. Pero se aprende. Y ahora un adulto dice, gracias Señor. Amén. ¿Cuántas personas que no le enseñaron están pagando en cárcel o peor que eso, presos de sus propios pecados, Así es. que los lleva todavía a hacerlo? Entonces el que reprende haya mayor gracia después, ¿no es cierto? Que el que lisonjea con la lengua, el que adula, el que habla. ¿Cuál es? Si vamos a abrir nuestra boca para hablar, que sea verdad, honestidad, verdadero, no falso. Amén. No algo insustancial. 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. Amén. Qué lindo versículo. El hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. Así es. Tanto de sus pasos se puede entender como sus propios pasos, como, ya nos habló el Señor, que resbala el que lisonjea, como delante de los pasos del otro. Ayúdanos, Señor. Es el problema del adular, del lisonjear. Tiende redes a su paso, porque el mismo, la mentira, ¿no es cierto?, dice que, y un dicho popular, tiene patas cortas, luego se sabe, ¡pum!, se cae. Tiende redes y también hace al otro tender redes, porque se cree, si el que está siendo adulado no tiene en este caso el Espíritu del Señor, cree lo que le dicen y se queda con eso que es una mentira. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Amén. La honestidad del apóstol. Nunca usamos palabras lisonjeras. Sin embargo, hay otros pasajes donde vemos al apóstol motivando de verdad, reconociendo sí. Como les decía a los efesios, ¿no es cierto? He sabido de vuestro amor, he sabido cómo ustedes se han comportado. Siempre están en mis oraciones, una manera de motivar, de seguir adelante, pero no lisonjeando, no adulando, no engañando. Tenemos ahora otros ejemplos de el César, Lucas capítulo 20, del 19 al 23.
En nombre del Señor. Amén. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Amén. Lo que estaban diciendo ellos era verdad. ¿Por qué Jesús les responde de esta manera? Porque sabía las intenciones de su corazón. Amén. Quizás una lectura más interpretativa podría ser: Maestro, sabemos que enseñas rectamente. Ahí el tono de voz inmediatamente es falso. Así es. Se reconoce inmediatamente, se ve. Entonces podemos ver cómo Jesús, inmediatamente conociendo las intenciones de su corazón: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Tenemos un último ejemplo, hay muchos más en la palabra del Señor, pero para nuestra lección de hoy, de Herodes Agripa, en Hechos 12 del 21 al 23. Sí. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Amén. Amén. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Adulando a Herodes Agripa. Al momento, un ángel del Señor les hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido como gusanos. Darle la gloria a Dios. Así es. El darle la gloria a Dios no nos permite tener labios lisonjeros. ¿Cómo podríamos hablar falsedad si alabamos a Dios? Amén. Por eso que nuestro cántico siempre esté en nuestra boca. Amén. Para que el momento, ¿no es cierto?, cuando quizás venga esa tentación de adular, ¿no es cierto?, puede el Señor hablar a nuestros corazones y recordarnos que no tenemos un pasaje en la Biblia donde esto sea aceptado, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No, esto no es con los cristianos. Que hoy aprendamos con la ayuda del Señor esta lección, y en el momento oportuno el Señor nos la recordará. Amén. Y agradeceremos. Como nos enseñaba su palabra, se agradece después, ¿no es cierto?, cuando se reprende, más que los labios lisonjeros. Que el Señor nos bendiga. Amén. A mi Señor honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre celestial, que en nuestra boca no haya palabra, Señor, inmunda. Amén. Que no haya palabra de adulación hacia nadie, Señor. Que nuestro canto hacia ti sea un canto verdadero. Amén. Una alabanza que sea salida de nuestro corazón. Sí, Señor. No solamente de nuestra boca, buscando un propósito personal, egoísta. Gracias, Señor. Hoy nos has enseñado, Señor, sobre este verbo, sobre este pecado. Te pedimos, Señor, que tú lo erradiques de tu iglesia. Amén. Que sea reprendido en el nombre de Jesús. Amén. Puesto que debemos servirte, Señor, con honestidad, con humildad, con verdad. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a ser honestos. Quizás nuestras expresiones no son, Señor, tan agraciadas. Quizás nuestras expresiones, Señor, no son tan determinadas.
pero son honestas, Señor bendito, Señor. son salidas de lo profundo de nuestro corazón y te pedimos, Señor, que tú las aceptes en tu Amén. grande amor y misericordia. Erradica, Señor, este pecado de nuestra iglesia, que no acontezca, Señor, yo adular para obtener un favor humano. Amén. Te pedimos tu gracia, Señor, y tu bendición, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología, página 39, al Padre, Hijo, Redentor. Amén. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, loor eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.